saludo para todos, bienvenidos a nuestro podcast P&P con Pedro Pablo Peñalosa y con su servidora Paola Bautista de Alemán. Este podcast es una producción del Instituto Forma. Nos pueden visitar en nuestra página web red-forma.com y en nuestras redes sociales @red-forma. Este es el episodio número 2 de nuestra temporada número 4 y como siempre me acompaña nuestro querido Pedro Pablo Peñalosa. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo te va? Un placer aquí compartir contigo. Aquí vamos, reconectando con este espacio que es muy importante tanto para Forma como para mí en lo personal, porque nos permite no solamente hablar sobre el contenido de la revista Democratización, que ya va en su año número 7 y en su número 39, se dice fácil, pero pues ha sido un ejercicio de constancia editorial y de resistencia política, por decirlo de alguna manera, y que también nos permite hablar un poco sobre la actualidad nacional, que por supuesto siempre nos ofrece insumos, datos y cosas para analizar y reflexionar. Esta edición, que como les comenté, es la edición número 39, estamos llegando a la número 40, incluye artículos de Samuel Díaz Pulgar, de Juan Miguel Mateus, de María Paula León Linares, de Walter Molina Galdi, de Tatiana Niño, de Mauricio Caldas y de Ayrton Monsalve. Y en sus contenidos logra amalgamar o logra acompasar análisis de contexto relacionados con el crimen organizado y la naturaleza criminal de algunas autocracias, específicamente la venezolana, y también el testimonio de activistas y actores políticos que por esta misma naturaleza autocrática pues han tenido que padecer persecución, represión, cárcel y exilio. Y quisiera comenzar con un artículo de mi amigo Walter Molina Galdi, que se llama El costo de hacer política en Venezuela, en donde de una manera sencilla, cercana, humana, con muy buena letra, describe lo que significa hacer política y entiende hacer política en un sentido amplio, no solamente de partidos políticos, sino también incluye a activistas y periodistas. Cuando yo lo estaba leyendo, me estaba pensando en que, bueno, poco a poco pareciera que en Venezuela se van abriendo espacios y se va flexibilizando lo que es la censura en los medios de comunicación. Y en estos días, Pepe, te hemos visto en radio abierta, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Y bueno, quería que nos contaras tu experiencia y tu percepción sobre esta, bueno, si la llamaras apertura o flexibilización o cómo crees que lo debemos llamar. Sí, bueno, yo creo que quizás flexibilización, ¿no? Se ve, digamos, avanzando en algunos campos, como tú señalabas, la posibilidad de ir a programas de radio, conversar, eh, cosa que era imposible hasta hace nada, ¿no? Obviamente todo lo que ha ocurrido ha llevado a esta flexibilización. Eh, Creo que, y es algo que podemos conversar, porque también se puso quizá de moda destacar grandes cambios, grandes transformaciones. Yo creo que hay que ir como punto por punto para evaluar esto, a ver qué tan cierto es, si no es solamente un discurso, y también entender que, por eso decía, hay una flexibilización, pero que todavía, digamos, hay un trecho muy largo que recorrer para poder tener, digamos, un espacio realmente abierto, dado a una discusión, pues bueno, sin las limitaciones y restricciones que han existido. Pero ciertamente, como digo yo, en Venezuela se ha hecho noticia que un noticiero de noticias, precisamente porque de donde venimos ya no se llegó al extremo de que todos sabíamos que los noticieros daban cualquier cosa menos noticia, la cantidad de temas que no podían abordar, nombres que no podían mencionar, que por cierto, también todavía, por eso digo, se ven algún tipo de, digamos, restricciones. O sea, que algún medio plantea un tema o registra una denuncia o menciona a un dirigente y pues bueno, también luego vemos que hay un llamado de atención y ese mismo medio luego retrocede. Entonces, digamos, es ir como punto por punto, momento por momento para ir evaluando, pero ciertamente
se venía de un momento de tanta restricción, represión, persecución, que bueno, que esta flexibilización sí, bueno, muestra digamos que un cambio importante en lo que se estaba viviendo, porque repito, bueno, se venía de una cosa que tú, bueno, por mencionar una noticia, un hecho que estaba allí, que, ¿sabes? Entonces ya era objeto de algún tipo de represalia, sanción. Entonces, bueno, esto, pero sí, creo que lo que quiero decir es que todavía falta mucho, ¿no? Para lo que, y creo que ese es un tema que está allí en tantas otras cosas más donde uno puede ver algún tipo de avance, pero dice, bueno, de todas maneras, queda todavía un trecho muy largo que recorrer para alcanzar, digamos, lo que todos desearíamos, ¿no? Sí, yo creo que lo más complejo, como tú, y me parece que la palabra flexibilización atina bastante con el género del contexto, ¿no? De lo que estamos viviendo. Pero creo que lo más complejo y lo que le otorga más fragilidad e inestabilidad al momento es que no son cambios estructurales, es decir, no hay cambio en la ley, no hay cambio en Conatel, en el caso de los medios de comunicación, no hay desmantelamiento del sistema de represión, no hay cambios sustanciales en las estructuras, ¿no? de represión. Y yo pensando un poco en este itinerario de cambio político que plantea Estados Unidos, que es, bueno, estabilización, recuperación, antes era transición, cosa que el embajador Cosa cuando estuvo en el Congreso ya no usa la palabra transición, sino reconciliación, que eso es algo que también quería comentar contigo porque, bueno, es un cambio sustancial, ¿no? De ruta, al menos en el verbo de lo que se plantea. Pareciera que esto, al ser tan arbitrario, genera más inestabilidad que estabilidad, porque, bueno, estamos dependiendo de la apreciación de un funcionario o de la voluntad o de la falta de voluntad de quien todavía mantiene las estructuras de coerción, ¿no? Entonces, por eso, en el caso de los medios de comunicación, yo tengo que confesar que yo soy cero chaucera. O sea, a mí no me gustan estas cosas de, ¿sabes? Me vestí con tal y aquí estoy para dar la noticia y qué bella estoy. A mí eso no me genera repulsión, pero bueno, por mi personalidad y mi crianza, ¿no? A mí eso no me gusta. Pero esto que comentaste de que la noticia es que hay noticia, es bastante relevante y me recuerda, ¿tú te acuerdas? Bueno, esto voy a lanzar la cédula al piso. ¿Tú te acuerdas la película que se llamaba Reportando desde Bagdad, de la Primera Guerra de Irak? Sí, Hace millones de años, bueno, que fue todo este caso del grupo de CNN que entrevistó a Hussein y eso fue, y la noticia fue que ellos entrevistaron a Hussein y en esa película hay una frase muy, muy dura del protagonista donde él dice, cuando el periodista es noticia, significa que ya no hay noticia. Entonces, por eso a mí, por un lado, uno se alegra de que hay una flexibilización, que hay voces buenas que están volviendo a lo público, pero por otro lado, uno, no sé, uno comienza a percibir que hay mucho de show, hay mucho de simulación, hay mucho de querer magnificar algo bueno, que en verdad no sé hasta qué punto es verdaderamente estable o duradero en el tiempo, ¿no? sí. Bueno, uno es eso, ¿no? El tema de la estabilidad, lo que tú señalas que creo que es en general, que es que, por ejemplo, con el tema de la libertad de expresión, bueno, todo, digamos, el entramado legal, de ley del odio, estas leyes que aprobaron en su momento, siguen allí. Se ha pedido su derogación, que todo esto sea revisado y sin embargo se mantiene allí. En Conatel cambian al director, pero nuevamente, digamos, las normas que han estado allí, o sea, depende mucho de, bueno, el criterio de quien esté al frente de un organismo en particular. Pasa con lo que estamos viendo con la ley de amnistía, que tú dices, bueno, hay una ley de amnistía, pero la ley de amnistía, entonces, bueno, pero a este señor le da libertad plena, a este no, ¿por qué no? O porque este tema queda a medias, o qué pasa con aquello, ¿no? Entonces, de nuevo, digamos, no hay una cosa que esté claramente establecida y pasa también con el tema de los medios de comunicación. O sea, yo digo que cada vez que aparece, hablas de un medio de comunicación y dices algo, es ir midiendo la reacción que va a tener. O sea, de repente yo digo tal palabra o digo o menciono tal hecho, pero vamos a ver si eso genera algún tipo de reacción, de respuesta, si pasa, si no pasa. Lo que sí es que nuevamente se viene de un momento de tanta restricción, de tanta persecución,
que ya tú ibas con el cassette de, bueno, o sea, que el objetivo era no decir nada. O sea, tú ibas con un espacio de radio y tú decías, bueno, mi objetivo es no decir absolutamente nada aquí, sino, bueno, pasar el momento muy por encima, evitar profundizar, no puedo decir aquello, no puedo decir lo otro. En teoría eso cambia y bueno, pero nuevamente cuando vas al espacio es ponerlo a prueba. Creo que todo el mundo está al final en ese plan de, bueno, poner a prueba hasta qué punto. Y esto creo que es un elemento interesante, hasta qué punto las diferencias, contradicciones que están dentro del gobierno, bueno, hacen que haya sectores que quizás quieran avanzar en algunos temas, otros que no quieran y se resistan, porque saben lo que eso significa para ellos en cuanto a la posición que asumen o que han asumido en todo este tiempo. Entonces es un tema bien, bien complicado. Y en el tema, volviendo al tema de los medios, es eso que, claro, se hace noticia, un hecho, porque aquí los noticieros y los espacios informativos procuraban evitar los temas más relevantes, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hoy se ve, para decirlo en dos platos, esto es como ¿tú te acuerdas? Esto es el McFlurry, que decían cuando el McFlurry lanzaba una cosa nueva, es que iba a pasar algo en Venezuela, ¿no? Bueno, aquí pasa con algunos medios, cuando pasaba algo, sacaba una entrevista y decía, mira, como que va a pasar algo, porque los tipos sacaron una noticia, porque era una cosa realmente extraña, ¿no? Bueno, está en ese plan ahora y creo que es eso, es ir como día a día evaluando y viendo cómo las cosas van avanzando, ¿no? Sí, yo veo como o sea, sumado al tema de los medios, otra cosa que no hemos comentado fue la represión que hubo de trabajadores que iban marchando hacia Miraflores, que, que fue justo después de la locución de Elsie Rodríguez, este mensaje al país en materia económica, en donde anunció comisiones, pero no anunció medidas. La verdad es que fue una no alocución en cuanto a la transmisión de medidas concretas en términos económicos. Luego estamos grabando esto el 17 de abril por la mañana. El día de ayer, 16 de abril, se llevaron preso a Alexis Paparoni, presidente de Primero Justicia en el estado Mérida. Estuvo detenido desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, que lo soltaron con régimen de presentación, que también es algo que no se comprende, ¿no? O sea, que porque no se sabe cuál es la causa, no se sabe por qué fueron contra él, no, es todo muy arbitrario. Yo creo que en el momento en el que estamos hay dos ideas y no sé si estás de acuerdo conmigo, y es que uno, el motor de la flexibilización no es tanto las decisiones concretas que puede tomar el gobierno de Delcy Rodríguez, sino la voluntad de la gente de echar para adelante. Es decir, el trabajador sale a protestar porque el salario no le alcanza, porque quiere que haya soluciones desde el punto de vista económico, o el periodista que quizás empieza a dar más información, lo hace porque hay una flexibilización, pero también porque tiene una convicción con la verdad y de restablecer lo que es su oficio. Y creo que la tensión principal es entre esa flexibilización arbitraria y el empuje que trae la sociedad venezolana de abrir boquetes en donde se abren fisuras y huecos. Esa es la primera idea. Y la segunda idea, que ojalá y Estados Unidos, le llegue este mensaje o alguien cercano a Estados Unidos escuche este mensaje, y es que la fuente de inestabilidad es la falta de claridad y de institucionalidad en los cambios que se están dando. O sea, no hay nada que genere más incertidumbre y más inestabilidad que no hayan reglas claras del juego. Porque cuando nosotros sabíamos que si tú abrías la boca te me llevaban preso, bueno, esa es una regla del juego, injusta, indeseada, pero era una regla, ¿no? Que el periodista no podía hablar, el político no podía hacer política, el activista social tenía que hacer las cosas escondido y así. Pero ahorita la fuente de inestabilidad es que no sabemos a qué atenernos, porque hay como estos destellos de represión o de salto atrás en los avances que hemos tenido, que hace que todo sea muy inestable. Por eso creo que avanzar
hacia la reinstitucionalización, que solo es posible a través de una elección justa, libre y transparente, creo que es muy urgente en el proceso político venezolano que estamos viviendo. Sí, es que por eso te decía que tú aquí no tienes digamos, las cosas claras y el mayor ejemplo de ello es, te decía, la ley de amnistía, cómo ha funcionado. O sea, ¿por qué tú no le das libertad plena a este, ya que él sí, o aquel sigue detenido, o de repente el día de ayer escarcelan o dan libertad a un grupo de trabajadores de PDVSA que están detenidos y al final, digamos, son estas cosas que tú ves que dependes entonces de el criterio, el humor, el ánimo de ciertos dirigentes o ciertos funcionarios en determinadas cosas. Entonces, claro, obviamente eso genera este inestabilidad o esta incertidumbre, que es lo que ha venido marcando al país hace mucho tiempo, que tú no sabes hacia dónde van las cosas con claridad. Yo creo que ahí hay un tema de lo primero que hablamos, es eso, de que es poner a prueba al final, día a día esto es así, con protestas, con expresiones en medios de comunicación, con las actividades de los políticos también, que hacen una gira, hacen un encuentro, una reunión, bueno, ver si eso es permitido, es admitido, o si por ello son objeto de algún tipo de represalia, de persecución. Entonces, estás en este plano, y yo sí creo, y algo que subrayo, porque además creo que está, o sea, digamos, es el centro de todo esto, al menos en Venezuela. Podemos hablar en otros países, pero creo que en Venezuela el reclamo está no solamente en exigir mejoras en el tema económico, salarial, condiciones de vida. Claro que eso es un reclamo y una demanda que está allí y que mantiene pues a la sociedad inconforme, exigiendo, reclamando. Pero hay también, y es una bandera que se ha levantado de acá, y creo que en el caso venezolano entonces hay que rescatar esto, es recuperar la democracia. O sea, que eso no es algo accesorio, no es algo secundario, es algo que está allí para ver si algún día, una vez se recupere la economía, entonces abordaremos el tema democrático, libertades públicas. Es un tema que está allí. Yo creo que obviamente pasa, como tú señalas, por el tema de las elecciones, pero también pasa, bueno, por ir avanzando en ese terreno, buscando espacios de negociación entre las partes que vayan generando ya reglas más claras para una convivencia democrática Claro, pero ¿cómo que haga hacemos si... posible esas elecciones. si no, no, que cómo hacemos si lo que va nombrando la Asamblea Nacional, o sea, más vestido de rojo no puede estar en cada cambio, o sea, Es que cada para mí, oportunidad que hay de abrir un espacio de estabilidad institucional que genere confianza entre todos los actores del país, son como oportunidades que se van botando a la basura porque no dan signos reales de una flexibilización estable. Y hacer eso lo que hace es que profundiza las condiciones de incertidumbre que atentan en contra del clima de estabilidad que los Estados Unidos ha manifestado que quiere para Venezuela. Entonces, yo lo que veo es que se va instalando como un círculo vicioso, inestable, frágil, que es muy difícil de gestionar sin acudir a los mecanismos de represión a los que el gobierno de Delcy Rodríguez, que es una continuación del madurismo, está acostumbrado. Es decir, Delcy Rodríguez o la gente que hace gobierno con Delcy Rodríguez está acostumbrado que si hay algo que le molesta, le da un tate quieto, lo manda preso. O sea, esa es la forma en que ellos gestionan el disenso. Ahora ellos tienen que cambiar esa forma de la gestión del disenso. Y no porque quieren, sino porque tienen a Estados Unidos que sí les da su tate quieto. Yo lo que veo es que si ese cambio de dinámica no se estabiliza, en cambios estructurales va a ser muy difícil porque, bueno, los Pedros ladran, el agua moja y el chavismo reprime. O sea, ellos no tienen otra forma de resolver los problemas. No lo saben hacer. no, es que, claro, es que, o sea, digo, yo te diría dos cosas ahí sobre lo que estamos hablando, ¿no? Sobre lo primero, entender que cuando se llega a este, entre comillas, nuevo momento político, no se llega a él producto de una profunda reflexión dentro del gobierno que entiende la necesidad de hacer una serie de cambios y ajustes porque viene por un camino equivocado. No, se llega a eso por un hecho de fuerza que es el 3 de enero. Digamos, ellos no están haciendo esto eh,
por iniciativa propia, porque haya nacido de ellos, de alguna profunda reflexión, como digo, ¿no? Que de entender que han cometido gravísimos errores, que deben corregir, no, sino por un hecho de fuerza. Entonces, claro, el punto allí, y lo conecto con el tema de la negociación, es que hay cosas, digo, en el nuevo momento que se parecen mucho al viejo momento, ¿no? ¿Y cuál es ese viejo momento? Entre otras cosas, bueno, el vetar a la representación de la oposición, desconocer al liderazgo de la oposición. Si tú vas a una negociación que sea seria, pues bueno, tienes que entender que debes reconocer, ambas partes tienen que reconocerse, ¿no? Así como la oposición reconoce a Delcy Rodríguez o al chavismo que está en el poder, bueno, también el gobierno debe reconocer a quiénes son los interlocutores y quién es el liderazgo de la oposición, y a partir de allí avanzar en una negociación. Yo creo que ahora, ciertamente, las designaciones de fiscal y defensor, pues bueno, no llaman demasiado al optimismo, Y pero, Banco Central, y Banco y bueno, Central. el Banco Central, sí, bueno, la gente que esperaba que el Banco Central pusiera no sé a quién, yo no, pero no entiendo dónde están, dónde, pero a lo que voy es que ahora viene o sea, enormes desafíos y también grandes oportunidades, que son la renovación del Tribunal Supremo de Justicia Ujú. y también la renovación del Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo creo que ahí, y eso por cierto, lo vinculo, y hablaba de eso con la profesora internacionalista Elsa Cardoso, con quien viene ahora como embajador, como encargado de negocios de Estados Unidos, ¿no? John Barrett, que viene de Guatemala, y en Guatemala este diplomático, bueno, Me acordé de tu tweet, por eso me dio risa. sí, bueno, que en Guatemala, sí, no le queda fácil al compañero. Pero En di lo que Guatemala decía el tweet para el que no te leyó. sí, sí, bueno, que el hombre estaba en Guatemala y viene a Guatepeor, ¿no? No está facilito lo que le toca. A lo que voy es que él, estando allá, me lo decía la profesora Cardoso, y bueno, está reseñado pues, en los medios allá de Guatemala, tuvo posiciones muy fuertes con respecto a la renovación del Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, se metió y tuvo el respaldo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, y fijó posición acerca de, bueno, cómo debía ser esa renovación, que fuera una renovación que, bueno, se ajustara a la ley de Guatemala y respondiera a las necesidades y exigencias de esa sociedad. Yo creo que en Venezuela viene este señor a un momento donde, bueno, está en agenda una renovación del TCJ, una renovación del CNE, creo que son espacios clave, obviamente. Como te digo, allí es donde vamos a ver también, se puede medir, de nuevo, no tenemos los mejores antecedentes con lo que ha ocurrido, pero allí es donde vamos a medir hasta dónde hay voluntad, disposición, o hasta dónde la presión hace posible que haya entonces una renovación seria de esos organismos que apunte entonces, de nuevo, a ese pacto que debería existir para ir a unas elecciones, ¿no? De nuevo, creo que para avanzar en eso, en una negociación seria, tienen que, bueno, dejar atrás todas estas taras que fueron hundiendo todos los procesos anteriores, que partían de desconocer a la otra parte. O sea, si digamos, el chavismo se va a poner de acuerdo con sectores, o sea, está bien que tú seas amplio, pero tienes que reconocer quién está al frente del otro, ¿me explico? Del otro sector. Si no, Claro. esto no, ningún lado, ¿no? Bueno, Y se impone. es que a veces esos reconocimientos al de tal o esos enamoramientos coyunturales con sectores políticos tienen fin muy pragmático, ¿no? Y es intentar revestir de legitimidad y darle poder a actores bueno, que no tienen, que no lo tienen, ¿no? Que no tienen el poder en términos democráticos, que es el poder que da la gente, ¿no? O sea, que en una negociación, Sí, para que sea democrática, tiene que haber representación. Entonces, lo que pasa pero es bueno, que ellas son- eso el chavismo lo ha intentado muchas veces. O sea, sí, ya vamos por la mesita 10, no sé, no sé por qué número sí, de mesita vamos, pues, pero sí. Lo que lo pasa han es que intentado yo creo que a mucho. estas alturas ya, a ver, o sea, la jugada siempre está ahí, por eso digo, es un clásico del viejo momento, ¿no? Que traen otra vez para acá, que veto, no permito, que me entiendo con aquel, pero yo creo que ya si es una cosa seria, ¿no? Llegaba el momento, bueno, vas a tener que. Bueno, y que ahí lo que es importante es que Estados Unidos se comprometa también. Es decir, Estados Unidos en una eventual negociación tiene un rol muy importante porque su presencia, bueno,
todo este proceso reinició con lo que fue el hecho de fuerza del 3 de enero y la presencia en los Estados Unidos, bueno, es evidente y Estados Unidos se ha esforzado porque sea evidente y formal, ¿no? La presencia de este nuevo embajador, la visita hace unos días estuvo el del Departamento de Energía, la CIA, digamos, ahí ellos están ahí y si hay un eventual proceso de negociación, por supuesto que los Estados Unidos será un actor muy relevante en esa circunstancia. Garante de que las cosas se cumplan, porque otro de los problemas con las negociaciones que hemos tenido un montón desde el año 2002 es que el régimen se ha acostumbrado a que esos son unos escenarios de guaraleo perfectos para que ellos permanezcan en el poder sin ceder ni un poquito y sin cumplir nada de lo acordado. Y el último ejemplo fue Barbados, ¿no? En donde la verdad es que fue penoso el desempeño, ¿no? Penoso, absolutamente. No cumplieron nada de lo que dijeron. Bueno, es que yo creo que aquí, o sea, digamos, o se va en serio y entiende uno que en esta etapa, bueno, el mensaje es ese, ¿no? Que se va en serio en estos temas y que no se va a repetir las fórmulas, por eso digo que ya tú has visto y sobre todo esto último de querer entonces yo, pues bueno, imponer al interlocutor de la otra parte, o sea, yo voy a decir con quién, o sea, quién te representa a ti y quién es entonces a quien. Exacto, entonces al final eso obviamente no va para ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental, arrancar por ahí, o sea, que quienes se sienten allí, bueno, sean verdaderos representantes de las partes, que la gente pueda ver allí, que quienes estén allí, bueno, se siente identificado, representado, y se pueda avanzar entonces en una negociación que realmente sea, bueno, seria, que arroje resultados concretos. O sea, aquí lo que pasa es que, de nuevo, el chavismo no llega a esto, bueno, porque quiere avanzar en una apertura democrática, porque entiende que la democracia es un sistema maravilloso, ¿no? Sino que llega porque, bueno, llega. De hecho, cuando ellos hablan del tema de la paz, y lo conecto con lo que tú decías, no, que somos los únicos que podemos mantener la paz en Venezuela. ¿Eso en qué se basa? En represión, o sea, yo puedo imponer la paz porque la puedo imponer a sangre y fuego, ¿no? O sea, la paz, Sí. entre comillas, la paz La paz de los sepulcros. El 28 de julio, que bueno. La paz del silencio. Y la otra, y otro, para mí, es el mensaje uno, mensaje dos, es que si yo no estoy en el gobierno, me dedico a sabotear. O sea, que claro, si yo salgo del gobierno, o sea, me dedico permanentemente, bueno, no, o sea, estaré saboteando todo lo que se haga y poniendo obstáculos aquí y allá. Entonces, claro, eso tampoco facilitaría una transición pacífica. Entonces, claro, obviamente, por eso insisto en la importancia de una negociación que estén las partes allí representadas, pero que además tenga una agenda clara y que además te dé a ti, no solamente cuando hablamos de elecciones, pensar en garantías y condiciones electorales, que mucho se habla de eso, ¿no? Por supuesto, inhabilitaciones, los partidos políticos, nuevo CNE, registro electoral, etcétera, etcétera, sabemos la lista, pero también un acuerdo político que haga que el día después, bueno, que todas las partes tengan claro cuál es la convivencia democrática, cuáles son las normas que deben seguir, que no sea para ninguno el fin del mundo y que se entienda que, bueno, que tengamos un país civilizado. Básicamente, que el objetivo aquí que se persigue de hace 27 años, sí, democrático pero civilizado, o sea, que las diferencias se traten de manera civilizada y que ninguno se sienta amenazado su existencia, ¿no? Por el otro. Entonces, pero claro, para hacer eso, tienes que sentarte a hablar con quienes tienes que sentarte a hablar. O sea, no hay un acuerdo conmigo, que me represento a mí mismo, y tienes que llegar a un acuerdo con quienes están ahí, pues, ¿no? Para, si la cosa va en serio, si no, bueno, es lo que ya tenemos, bueno, todos los procesos de negociación, que bueno, uno peor que el otro, ¿no? Sí, por eso yo creo que en concreto a mí, una de las cosas que más me preocupa es cuál es el límite de la fuerza como motor de cambio político. Es decir, nosotros hemos llegado hasta acá porque lo más parecido a esta persona que se abre a la democracia o este reformador interno es el miedo que tiene el Rodrigato de sufrir lo que sufrió Nicolás Maduro el 3 de enero. Eso es lo más parecido. No es que ellos son reformistas, sino que ellos no quieren que les pase lo mismo. Pero claro, yo lo que me pregunto es qué pasa si esa amenaza de fuerza pierde poder, por ejemplo, ¿no? O qué pasa
si esa amenaza de fuerza toma la decisión de, bueno, de apostarle a la paz de los sepulcros, ¿no? A la paz del silencio, a una paz, sí, una paz que no es democrática, ¿no? Entonces, bueno, en tal sentido no es paz, lo que es represión. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo eso tensa con la fuerza que hay aguas abajo. Y de eso, bueno, tú estás en Venezuela, yo no estoy en Venezuela, pero lo que yo percibo es que hay una fuerza de abajo hacia arriba que, que se va cada vez más engrosando, ¿no? Que se va puliendo y que se va preparando para actuar, ¿no? De movimientos sociales, de partidos políticos, de víctimas, de un montón de cosas. Entonces creo que ahí hay un caldo de cultivo para, bueno, para que el periodo de estabilidad que tanto está manejando Estados Unidos encuentre una frontera y encuentre un límite. Y creo que para que eso no ocurra tenemos que avanzar en procesos, bueno, una negociación que lleve a la reinstitucionalización del país, que le dé certeza a los venezolanos y que le dé certeza a los inversionistas. Pero claro, para eso hace falta que dentro del Rodrigato haya una, bueno, una voluntad que sea un poquito más allá de la fuerza, ¿no? Sino que ellos Bueno, quieran. pero fíjate, con lo que, sí, con lo que tú dices, y vuelvo otra vez a citar a la profesora Cardoso, es que conversaba ayer con ella para una nota que estaba escribiendo sobre este tema del nuevo embajador, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, que decía que también este diplomático viene en un momento donde él tiene que evaluar, él y obviamente el gobierno norteamericano, hasta qué punto, cuando el gobierno confunde la estabilización o la estabilidad no del país, sino de su permanencia en el poder, hasta qué punto eso no más bien va contra esa estabilidad. ¿Sabes? O sea, porque claro, yo confundo, la estabilidad es que yo me mantenga aquí, que me atornille, que continúe eternamente, y eso, bueno, puede chocar con lo que tú señalabas de bueno, las exigencias de la gente, el reclamo, las aspiraciones democráticas, pero también, por supuesto, lo que vemos, las demandas económicas, sociales que están allí, ¿no? A las cuales no se le ha dado respuesta, obviamente, pero bueno, que siguen, digamos, siendo el motor de protestas y de todo lo que está, digamos, pasando en la calle, ¿no? Yo lo que creo es que, de nuevo, o sea, si sin presión difícilmente se puede avanzar, ¿no? Si Estados Unidos, que creo que es la apuesta del gobierno, ¿no? Pierde el interés, se enreda más con el tema internacional, o sea, te quiero decir, el conflicto en Irán, etcétera, etcétera. Bueno, que vaya dejando a un lado el tema de Venezuela, que le vaya dando largas, que por supuesto privilegie el tema económico, donde sí hay avances, por eso decía, donde tú puedes percibir avances en esa relación con Estados Unidos, sobre todo, bueno, hemos visto la firma de convenio en el tema petrolero, también el tema minería, bueno, que se enganchen con eso y digamos, bueno, esta gente me garantiza la estabilidad y me garantiza la paz a su manera, pero creo que también, y hemos visto que incluso dentro de la política norteamericana se levantan voces que exigen, bueno, que haya también una apertura democrática, que no se limitan al tema económico, el tema petrolero, energético, sino que dicen, no olvidemos que todo eso tiene que acompañarse con una apertura democrática real, ¿no? Yo creo que esas tensiones también pueden verse allí expresadas en cuanto a los planes que tengan uno, las aspiraciones que tengan otros, y cómo eso puede ir también haciendo, pues bueno, digamos, de tema de discusión, no solamente dentro del país, sino, como digo, en Estados Unidos, pero también cuando vemos la gira que hace María Corina y va y habla con Macron y va con Italia, Países Bajos, o sea, también es buscando y todos esos países envían ese mensaje de, muy bien, Venezuela está cambiando, pero aspiramos que haya una democracia verdadera donde la gente se exprese y la gente decida el destino de su país, ¿no? Yo creo que, bueno, tienes que ir sumando todo eso porque obviamente hay una tentación porque de nuevo, como esto no surge de entender que había que hacer un cambio real, porque el sistema tal como se venía desarrollando era una cosa, bueno, monstruosa, por decirlo así. Bueno, como eso no nació de manera espontánea, bueno, tiene que ir llevándolo con esa presión y que se vaya generando de nuevo, bueno,
toda esa opinión a favor de cambios democráticos que no se limiten entonces a un tema solamente económico. Y bueno, y para terminar con una nota de esperanza, porque siempre nos proponemos terminar estas conversaciones con una nota de esperanza, María Corina en sus, bueno, en estas giras que ha hecho y en sus declaraciones, deja muy claro que este es el inicio del regreso a Venezuela. Y creo que ese también es un hecho que puede cambiar el desarrollo, ¿no? de lo que estamos viviendo, porque teniendo a María Corina en el país, con su capacidad de representación y con la capacidad de organización social, bueno, va a tener, o espero yo creo que es así, de tener la capacidad de ordenar estos impulsos liberadores que hay en Venezuela hacia un objetivo concreto que es el objetivo electoral. Y yo creo que hasta el momento se ha podido contener su regreso, pero no sé hasta qué punto eso podrá ser una decisión que se extienda mucho en el tiempo, porque hay presión para que ella regrese, presión internacional, presión local, presión de ella misma como actor político. Sí, y yo te diría, es que de nuevo, cuando tú ves, o sea, viendo los aspectos positivos, lo que hemos conversado, bueno, tú ves a los partidos reactivándose, vemos a los dirigentes en la calle nuevamente, haciendo sus giras, entrando en comunicación, contacto directo con la gente, algo que era imposible hasta hace nada por la persecución, no tenías dirigentes en el exilio, detenidos, etcétera. Yo creo que también, bueno, la gente, los mismos sindicatos, gremios, que se reagrupan, se organizan nuevamente, se activan, llevan sus reclamos. De nuevo, es una sociedad que está viva y que, por eso decía, no, porque alguien podrá decir, bueno, es que hay países que han alcanzado el progreso económico, el crecimiento económico sin libertades, ¿no? Yo digo, bueno, ciertamente aquí en Venezuela mismo se aspiraba, bueno, siempre a salvar el modelo chino y tenemos 27 años hablando del modelo chino y el modelo chino nunca llegó, sino que hace unas restricciones por todos lados, o sea, económicas, políticas, civiles, o sea, entonces queda claro que esta gente no tenía clara, no tenía ese modelo, ¿no? Como su referencia, pero además de eso, insisto, que la gente sí quiere un cambio democrático en el país. O sea, no es simplemente dar una apertura económica, no, no. La gente también quiere expresarse, quiere manifestarse, quiere que su voluntad sea atendida, escuchada, obedecida. Y eso creo que es un elemento muy positivo y también que llena de esperanza. O sea, hay un liderazgo que está activado, que exige, que reclama, que está al frente, pero también hay una sociedad que acompaña ese reclamo. Y creo que eso es algo positivo y que hace entonces, es un llamado para quienes creen que pueden, digamos, sacrificarse el tema democrático a cambio de un supuesto desarrollo o crecimiento económico, sino que hay ese reclamo que está allí y creo que eso es algo que llama la esperanza y que es muy positivo. Bueno, y sobre todo con esto que dices del modelo chino, en estos días estaba hablando también en un podcast que tiene Julio Borges hablando sobre este tema, y una de las cosas que yo siempre he pensado con respecto a eso es que el modelo chino no es aplicable en Venezuela porque nosotros no somos chinos, entre otras cosas. Es decir, el modelo chino, ¿por qué es sostenible? Bueno, es sostenible porque tienes una sociedad que nunca ha tenido democracia y que ha vivido sosyugada durante siglos y por lo tanto sus demandas son distintas a las nuestras. Sus demandas son de otra característica y lo que tú has dicho, en Venezuela tú tienes una sociedad despierta, una sociedad articulada, tienes organizaciones de derechos humanos, tienes organizaciones sindicales, tienes partidos políticos, tienes un liderazgo validado, o sea, tienes un contexto de representación política que no se tiene en otros países y una tradición y una cultura occidental que no se tiene en otros países. De modo que estos versados analistas que intentan poner como referencia al modelo chino, creo que tienen poca claridad sobre la antropología cultural venezolana. Y también creo que hay un error teórico de aproximación, o sea, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Una cosa es que los números crezcan en la economía y que las élites se enriquezcan, por ejemplo. Y otra cosa es que ese crecimiento económico se traduzca
en desarrollo integral para la sociedad, en capacidad para las familias, en educación, en cultura, en calidad del empleo, en estabilidad macroeconómica. O sea, hay un montón de cosas que crecimiento no es desarrollo. Y me parece un salto atrás intelectual la confusión, honestamente. Cuando escucho a estos versados analistas confundiendo los términos, bueno, me da un poquito de cosa, como decimos los venezolanos. No, pero es que además es eso que tú señalas, pero es que además una gente que después de 27 años te dejó claro que ni una cosa ni la otra. O sea, no, o sea, no es que los tipos, claro, o sea, no es que los tipos hicieron un milagro económico y sacrificaron todas las libertades, pero bueno, Venezuela es una cosa. No, no, o sea, es que ni una cosa ni Somos la Dubái, otra. o sea, es Dubái. Ni una cosa ni la otra. O sea, el modelo, ellos se sentían más a gusto con el modelo cubano. Bueno, o sea, es lo que dejaron claro que ese es el camino que ellos, desde un principio, además con total honestidad, transparencia, así lo dijeron. Y entonces, al final tú tienes esto, o sea, ni siquiera es que tú me digas, no, es que no, y ya, y quienes están ahorita, bueno, son, bueno, las personas que han estado al frente del Estado todos estos años. O sea, entonces, es que creer ahora que van a ser el gran milagro económico venezolano, los mismos que tienen toda esta historia de, tío, tú me dirás, o sea, es que ni siquiera, por eso digo, coincidiendo con lo que tú señalabas de las diferencias, pero es que además, vea lo que ha pasado en la práctica. Entonces, ahora van a cambiar. O sea, ahora No, y no sí va a ser solo una eso, sino economía. que Delcy no tiene el periodo de luna de miel. O sea, Delcy es una persona que es percibida por la opinión pública, y eso han mostrado las encuestas que se han hecho desde el 3 de enero, que ella es continuismo del madurismo. O sea, ella no es que los venezolanos perciben que llegó algo nuevo, entonces le van a dar chance para ver si ella logra tomar las medidas y tal. No, no, no. Para el venezolano, Delcy es continuidad del madurismo. Entonces no hay luna de miel, no hay luna de miel con lo que es la gestión de Es que Delcy, y eso es un problema. es aquí la expectativa de cambio, y yo digo porque hasta lo escuchas en la calle, o sea, de cambio en materia económica, viene por la presión de Estados Unidos. Yo escucho unos tipos que, en un supermercado, que trabajadores en un supermercado diciendo, mire, ¿tú crees que Trump aprueba un bono? Te lo juro. O sea, como la gente escucha, claro, que el tipo anuncia miles de millones de inversión en Venezuela, que van a venir las empresas y tal, y luego se escucha, no, pero es que además ellos están midiendo cómo entra la plata. O sea, no es que le llega directo a esta gente, sino que ellos la ven que no se la vayan a robar. O sea, la Es que expectativa de cambio no no, y existe. la confianza no es en Delcy Rodríguez, la confianza es en la fuerza que Estados Unidos pueda imponer para que esto salga bien. Esa es la lectura que le da al país, me parece. Yo me he quedado loco escuchando gente, igual que tú escuchabas cosas antes del 3 de enero en otro sentido, ahora tú la escuchas, bueno, esta gente, o sea, bueno, como Estados Unidos está, que no se van a robar la plata, que están metiendo las empresas de ellos, van a arreglar el tema eléctrico, o sea, pero la expectativa no es que lo haga el gobierno acá, o sea, o que lo haga, sino que como está bajo presión, o como aquí las empresas norteamericanas están viniendo a Venezuela, entonces, bueno, que esto haga un cambio, pero, o sea, digamos, nadie está creyendo, no, es que ahora sí, verdad que, sí, las políticas, y de hecho estos anuncios, creo que en ese sentido, pero de nuevo, o sea, aquí está también el reclamo de no solamente una mejora económica, sino de una apertura real democrática. Y eso es fundamental y por eso yo advierto mucho con los que lanzan estos mensajes así de, no, es que la economía, estoy diciendo, no, está muy bien. La economía, o sea, que tú digas que a los venezolanos les importa la economía, lo único que demuestra es que somos seres humanos normales, porque en todas partes del mundo la gente habla de la economía. O Claro, sea, eso no es que Venezuela sea una claro. excepción y la gente está pendiente de otra cosa. No, todo el mundo está pendiente de la economía en todos lados, en todas partes del mundo es el Sí, sí. punto. Ahora, se convierte en un elemento bueno, que genera precisamente la movilización, el cambio. O sea, la gente, el 28 de julio, ¿por qué votó? Porque la economía le pareció una maravilla. O sea, hay una cantidad de elementos que estaban ahí, pero una cosa que estaba, obviamente, era la crisis económica, ¿no? O sea, que hace que la gente, igual fue en el 2015 cuando Sí. la mayoría votó por el Parlamento. O sea, eso está ahí. Ahora, la gente también aspira a un cambio democrático. Entonces, no puede sacrificar o dejar a uno
debajo del otro, ¿no? Bueno, sobre todo que yo creo que la gente entiende que para que haya un verdadero cambio económico tiene que haber un cambio político. Y eso habla de un nivel de reflexión y madurez de la gente que es muy importante. Bueno, toca despedirnos. Yo quiero reiterar una idea y para los militantes de partidos políticos que nos escuchan, decirles que, bueno, que me conmueve mucho, la verdad, ver cómo a pesar de la incertidumbre, a pesar de las faltas de certeza, a pesar de las amenazas que se viven en el terreno, los militantes de partido y los activistas de la sociedad civil siguen abriendo camino en medio de esta tierra de sombras que se ha instalado en Venezuela, en donde no hay claridad, con el ánimo de transformar esa opacidad en claridad democrática. Y creo que eso es muy bonito, es motivo de esperanza y creo que es el verdadero motor del cambio político en nuestro país. Hay dos motores, ¿no? Por un lado, la presión que imprime Estados Unidos o que puede imprimir los Estados Unidos y por el otro lado, la presión que imprime un país que entiende que solamente tendrá prosperidad y desarrollo si caminamos hacia la democracia. Y ojalá dentro del chavismo emerja, o dentro del rodrigato emerja un reformista real que se libere de la fuerza de los Estados Unidos y abra camino hacia ese sistema en donde, bueno, si Dios lo permite, todos tendremos cabida. Así es. Pero bueno, nos vemos entonces muy pronto. Hora de despedirse. Pueden bajar la edición número 39 de nuestra revista en nuestra página web www.red-forma.com. También en nuestras redes sociales @red-forma. Ahí ponemos todas las actividades que hacemos de formación. Hay unas virtuales, otras presencial, para que nos puedan acompañar y ser parte de nuestra red. Y queremos agradecer a nuestra productora estrella, Mafe Villalobos, por hacer todo esto posible. Entonces, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima edición de PIP. Chao. Bye.